Tito capítulo 1, nos ubicamos. Vamos a dar nuevamente lectura a partir del versículo 10, que dice así: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a las cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. El testimonio es verdadero, por tanto, repréndalos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y que sabemos que ella es tuya, Señor, que está entre nosotros, que es viva y eficaz, y te pedimos que ahora, a la hora de explicarla, Señor, poder ser fieles. Por eso te recurrimos a ti, que a través del Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, Señor, para ser claros, precisos, fieles a lo que tú quieres comunicar. Te pedimos por los corazones de los aquí presentes, para que puedan entender, comprender, sirva este mensaje para edificar a tu iglesia. Y si hay alguien que aún no ató algún cabo, Señor, del Evangelio, pueda ser usado para que pueda entender lo que aún no ha entendido, Señor, y rendirte ante ti, Señor. En el santo nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y oramos. Amén. Habíamos comenzado a predicar a partir del versículo 10 el domingo pasado. El domingo pasado habíamos empezado y habíamos explicado que hay una conexión entre lo que dice del versículo 6 o el 5 hasta al 9 y del 10 hasta el final de este capítulo. Hay una conexión porque arranca diciendo, o abre el versículo diciendo 10, diciendo porque, ese porque une estas dos porciones. Ahora empieza a hablar de los falsos maestros, pero lo hace dando la razón por qué debe existir pastores calificados, y especialmente lo que dice el versículo 9, maestro en la palabra de Dios. Dice, retenedor de la palabra fiel deben ser los buenos pastores, tal como ha sido enseñada. ¿Por qué deben ser tanto énfasis en que deben retener la palabra fiel? Porque hay falsos maestros. Y ahora, a partir del versículo 11, hace dos cosas. Lo describe Pablo y también nos da nuestra reacción frente a ellos. Repréndelo duramente, hay que taparlo en la boca. El domingo pasado empezamos a hacer un estudio sobre las características que reúnen estos falsos maestros. Y hago la siguiente aclaración. No significa que cuando veamos un falso maestro va a reunir todas estas características. Sí, algunas de estas o muchas, por ahí algunas no. Son de estos falsos maestros que Pablo describe aquí. En este contexto, puede ser que los que veamos, algunas de estas seguramente va a describir y va a tener. Y cuando la tengan y vemos a alguien con algunas de estas características, debemos ahí, con una lucecita roja, tenemos al ser advertidos que tal vez estemos frente a un falso maestro. Y cuando creamos y vemos y lo identificamos, debemos hacer algo. Y aquí Pablo después
dice qué es lo que debemos hacer, reprenderlos, hay que hacer algo. Pero eso lo dejamos para después. Habíamos dicho que estos falsos maestros, 3 características habíamos visto en el versículo 10. Eran contumaces, eran rebeldes, insubordinados, les cuesta someterse a la palabra de Dios, a una autoridad puesta por Dios, les cuesta, no quieren saber nada. Hablan vanidades, cosas sin sentido, se meten en discusiones vanas, en definitiva, no predican el Evangelio, no lo hacen. Son engañadores, y tristemente, lo vimos el domingo pasado, la Biblia dice que hay muchas personas que les gusta que le hablen cosas, que les llenen, van a encontrar un público dispuesto a escuchar esos engaños. Les encanta, es la mayoría. Encuentran grandes campañas, pueden llegar a ser estos falsos maestros. Y encuentran grandes personas porque les habla de prosperidad económica, y el mundo ama el dinero, obviamente. Hablan que se le van a sanar y curar todas sus enfermedades, y hay gente que está realmente preocupada por su salud y cómo no van a encontrar un público adepto. Pero no hablan del Evangelio, no hablan de lo más importante. Cristo vino al mundo para resolver nuestros problemas espirituales, no terrenales. Y la gente se enfoca en sus problemas terrenales. Para eso se lo dejamos a otros tipos de profesión que se dedica a resolver problemas materiales de este mundo. Nosotros no. Nosotros nos dedicamos a resolver problemas espirituales. ¿Qué va a pasar con tu eternidad? Esa es la gran respuesta. La respuesta está en la Biblia, en las Escrituras. Y mientras que estamos aquí, ¿cómo vivimos frente a en este mundo tan adverso? Entonces vimos 3 características. Habíamos dicho que eran, rebeldes, vanidosos, hablaban vanidades, engañadores. También habíamos dicho que ponen énfasis en las obras para la salvación. Y dice, mayormente eran los de la circuncisión. Expliqué quiénes eran los judaizantes, pero no eran los únicos. Dice mayormente. En realidad eran estos falsos maestros y toda religión falsa, y esto es una característica de toda religión falsa, que dice ser cristiana o toma cosas del cristianismo, pero en realidad no son cristianas. Todas ponen énfasis en las obras, como los judaizantes y tantas religiones que podemos llegar a conocer. Pone énfasis en lo que nosotros podemos hacer. Vos te ganás el favor de Cristo, en definitiva. En tus obras, la Biblia dice que nuestras obras, buenas obras, son como trapo de inmundicia ante Dios. La salvación es por fe y solo por fe. Pero no, la religión falsa no dice eso. Por supuesto, los judaizantes encuadraban dentro de esta religión falsa, de la religión por obras. Dice el versículo 11, a lo cual es preciso tapar la boca a estos falsos maestros, y luego lo dejamos para esta porción más adelante, cuando nos dediquemos a la reacción que hay que tener frente a estos falsos maestros. Que trastornas casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Acá en el versículo 11 vemos otra característica. ¿Y saben cuál? Es la forma de enseñar que tenían estos falsos maestros. Y que a veces lo usan y a veces no, estos falsos maestros. ¿Cuál es? ¿Cómo divulgaban sus falsas enseñanzas? Recordemos, estos falsos maestros no hablaban abiertamente en contra de la fe cristiana. Aparecían como cristianos. Los judaizantes decían que eran cristianos, decían que creían en Dios, solo que su corazón nunca se entregó al Señor. Y tomaron cosas y una mezcolanza entre cristianismo y el antiguo pacto.
y ponía énfasis en la circuncisión y le daban un valor que no tenía, que era para ser salvo, nada más y nada menos. Ahora, estos falsos maestros no iban y se presentaban cuando la congregación estaba toda reunida. No lo hacían así. Judas, habíamos visto hoy, dice que encubiertamente, allí en otro contexto, pero el método era el mismo, encubiertamente entraban. Uno no se da cuenta, no los ve cuando entran y parece ser cristiano, parece ser uno de los nuestros, pero en realidad no lo son. El método de estos falsos maestros que usaron en Creta era el siguiente: iban por las casas cuando la congregación no estaba toda reunida, donde no había, era más difícil ser detectado por un hermano en la fe maduro, con un conocimiento bíblico fundamentado en la Escritura, con un discernimiento espiritual y que podía ser detectado. Fíjese un falso maestro en una congregación donde estamos todos reunidos y empieza a enseñar falsamente. Por ahí alguno no tiene tanto conocimiento bíblico porque es nuevo en la fe, pero seguramente hay otros hermanos con un mayor conocimiento bíblico fundamentado, con mayor discernimiento, lo señala. Acá estamos frente a alguien que no está enseñando correctamente. Pero estos falsos maestros no lo hacían así, no se presentaban cuando estaban en la congregación, sino iban por las casas. Cuando había un grupito pequeño, y un grupito pequeño, es más difícil encontrar a alguien con conocimiento espiritual, con un discernimiento espiritual. Es más fácil intimidar, y así actuaban. Iban por las casas, engañando. Un grupito aislado, entonces es más probable de ser engañado, y el producto era que trastornaban las casas enteras, causaban confusión entre los fieles. Familias enteras sucumbían frente a sus enseñaban, arrasaban tras sí, no unos pocos, casas enteras frente a sus falsas enseñanzas. Este era el método, esta era la forma. Dice un autor que por esta razón muchas sectas se enfocan en el ministerio puerta a puerta, ministerios pequeños, a fin de capturar nuevos conversos. Pedro escribió acerca de estos: hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a lo que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Alborotan entonces casas enteras, la perturban. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 6 nos dice: se meten en las casas, refiriéndose a estos, se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas. Debemos entender y comprender que se esperaba que los creyentes de aquel entonces abren sus puertas, sus casas, y practiquen de este modo la hospitalidad. Hay muchas exhortaciones en este sentido en las Escrituras, y practicaban justamente la hospitalidad en aquel entonces. Y esto era un terreno fértil para los falsos maestros. Las casas eran lugares de reunión de las iglesias locales, además. Y además, también tenemos nosotros exhortaciones de practicar la hospitalidad frente a un nuevo creyente o una nueva persona que viene de otro lado, y debemos practicar la hospitalidad. Estas exhortaciones son para divertirnos, porque debemos tener cuidado con aquellos que quieren meterse
a espaldas de los pastores y a realizar sus obras. No con lealtad, no con transparencia, sino aprovechando con engaño la generosidad y la ingenuidad de los creyentes. Entonces, la forma de enseñar, no siempre un falso maestro necesita hoy de meterse encubiertamente. Hoy lo vemos haciendo campañas, pero es uno de los métodos. Cuando abrimos nuestras puertas, bueno, hay que tener cuidado porque cuando abrimos nuestras puertas, por ahí nos podemos encontrar con un falso maestro. Sucedió en aquel entonces, Pablo está diciendo, causando trastorno, alboroto a casas. Puede suceder hoy. Dice este versículo también, explica que una de las características de los falsos maestros que en ese momento tenían era que lo hacían por ganancias deshonestas. Lo hacían para sustentarse ellos, para comer o para tener, no solo para comer, sino para prosperar económicamente. Quizás, con la excepción de unos fanáticos que podemos encontrar, también es una característica reinante en nuestros días, que predican muchos por ganancias deshonestas. Como dice un comentarista, para cómo de males estos doctores cobran caras sus charlatanerías. Estos hacen alarde de su espiritualidad, pero en el fondo son motivados no por la gloria de Dios, no por la edificación de la iglesia, no por el enriquecimiento, por la edificación de los creyentes ni consolidación de la iglesia, sino por su propio interés egoísta, material, por su prosperidad, por su bienestar, por su prestigio personal, por aumentar los usos propios, y en este afán no le importa a estos hombres crear discordia en la iglesia. Son egocéntricos, pero su aparente piedad encubre un profundo materialismo. Son palabras que suponen que la piedad es una fuente de ganancia y van tras ella. Justo lo contrario de lo que acabamos de ver en el versículo 7 de los requisitos de un pastor, de un buen pastor de la iglesia de nuestro Señor, de un representante de nuestro Señor, que dice en el versículo 7 que debe ser no codicioso de ganancias deshonestas. Y justamente es lo que busca un falso maestro, un enriquecimiento personal, material. Parece ser que es un problema generalizado. Judas dice que por lucro, se lanzaron en el error de Balaam. Por lucro, por plata, lo hacían. 1 Timoteo 6:5 habla de disputas necias y de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de tales, dice el apóstol Pablo. Toman la piedad como fuente de ganancias, dice entonces. Pablo nuevamente le escribe a Timoteo en su segunda carta. Dice, al describir a los hombres que van a existir en los postreros días, dice que van a amar los deleites de este mundo más que a Dios. De entre ellos, indudablemente, está el dinero. Aman más el dinero, les interesa, lo hacen todo por plata. Por supuesto que en las Escrituras, una y otra vez, nos enseña a los miembros de una iglesia que debemos sostener a los líderes, debemos sostener a nuestros pastores.
económicamente. Es una exhortación que nos hace. Debemos procurar su bienestar material. Bueno, hay varios versículos que podemos citar respecto a esto, pero está claro que es una clara responsabilidad de la Iglesia. Pero esto no debe servir de motivo para que los pastores busquen el ministerio con ese fin. Todo por el contrario, un hombre de Dios que se dedica a la obra debe estar dispuesto a sacrificarse, si es necesario, con tal que edificar a la iglesia. Pablo nos da un hermoso ejemplo en Filipenses. Ahí Pablo recibe una ofrenda y él no estaba tan, obviamente le venía bien, pero él dice, bueno, yo aprendí a estar gozoso en la escasez y en la abundancia, pero él se alegraba por la actitud espiritual que tuvieron al momento de ofrendar. Lo hicieron generosamente y eso muestra, cuando uno ofrenda generosamente, muestra una actitud que uno está bien con Dios. Pero eso es lo que se gozaba Pablo. Después en la ofrenda, bueno, bien, pero él era feliz en la abundancia y en la escasez. Él todo dice que todo lo sufría por amor a los escogidos. Y él fue un ejemplo. En Tesalónica dice, porque recordáis, hermanos, nuestra fatiga y arduo trabajo de noche y de día, dice. Estuvimos trabajando en un oficio para sostenernos. Trabajaba Pablo. No era un pastor. Cuando podía hacer tiempo completo, lo era. Y lo has hecho tiempo completo. Pero cuando tenía que ir a trabajar para comer, y lo hacía también. No le rehusaba el trabajo Pablo. Y es un ejemplo Pablo como pastor, para todo hombre que quiere trabajar en la obra y dispuesto a sacrificarse por su iglesia, por la iglesia de Cristo, para edificar a la iglesia de nuestro Señor, que Él ganó por su propia sangre. Es un ejemplo porque Pablo estuvo dispuesto a darlo todo, a sacrificarse, a vivir gozoso, y lo vemos en sus cartas. Y si no tenía para comer, trabajaba. Dice Pedro, 1 de Pedro 5:2, que los pastores deben cuidar de la iglesia, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto. Sin embargo, dice un autor, debemos hacer esta aclaración, porque es una confesión de un pastor, por eso lo digo. Si somos honestos, dijo un pastor, lo que ejercemos en el ministerio pastoral, tenemos que confesar que, a pesar de nuestras mejores intenciones, a veces nos sorprende descubrir que, en medio de motivaciones honrosas de servicio y sacrificio, se cuelan intereses menos nobles. Quienes no reconocen la realidad de esta tentación en su ministerio, dice el autor, o bien es un superior, o bien se conoce a sí mismo, o no se conoce a sí mismo. Muchos han entrado en el ministerio con motivaciones puras, con un sincero afán de servir al Señor, pero con el tiempo han caído bajo esta tentación. Los pastores somos sabios y reconocemos el peligro y vigilamos, no sea que nosotros también nos dejemos arrastrar por ganancias deshonestas. Lamentablemente, si le preguntamos a muchas personas que asisten a algunas iglesias, pastoreados por estos falsos maestros,
pastoreadas no, donde predican sus charlatanerías estos falsos maestros, le preguntamos sobre las doctrinas de la gracia, seguramente no van a tener ni idea. Lo más seguro que no nos van a contestar correctamente. Pero si le preguntamos sobre el diezmo, nos va a recitar muchos versículos, seguramente del Antiguo Testamento. Y si lo van a saber, es lo primero que van a saber, lo que más van a saber, porque estos falsos maestros hoy ponen muchos énfasis en muchos versículos del Antiguo Testamento, lo enseñan, y la gente lo que más sabe es eso. Porque ha sido enseñada estas doctrinas durante años, más que cualquier otra. Y más, la doctrina más importante, que son nada más y nada menos que la doctrina de la salvación. Otra forma de detectar un falso maestro, vimos vos, una es su forma, otra es la motivación, otra es su carácter de los falsos maestros. Dice el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. La inmoralidad, la codicia, la falsa absoluta de confianza, obviamente la mentira, son características de estos falsos maestros. Pablo aquí advierte que era una característica de los habitantes de la isla en general y de los falsos maestros. Estas características se las atribuyó a un falso maestro que habitó entre ellos, un cretense, uno de ellos, que dijo, uno de sus propios profetas. ¿Quién es este profeta que nos habla Pablo y que cita aquí en el versículo 12? Bueno, vemos que no es un hombre de Dios, no es un cristiano. Primero. Y segundo, vemos que es un cretense, uno de ellos es un cretense. Y este hombre es un filósofo, uno de los hombres que vivió 600 años antes de Cristo, un hombre que gozó de mucho prestigio en aquella época y fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Ese profeta es llamado Epiménides. Epiménides. Hombre sabio, muy respetado. Era conocido por la paradoja. Muchos saben lo que es la paradoja, y maestras aquí deben saber. A él hacían ciertas proposiciones aparentemente correctas, pero que se deducen conclusiones incorrectas. Entonces este hombre decía: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pero resulta ser que él decía que los cretenses eran mentirosos, pero él era cretense. Entonces era mentiroso lo que él dice. Es definitiva la conclusión, ¿es verdad o mentira lo que este hombre dice? Y así le gustaba hacer este tipo de proposiciones. Pero Pablo cita esta proposición y dice: este testimonio es verdadero, Pablo, diciendo lo que dice el profeta sobre los cretenses, en realidad es así, son mentirosos, son glotones, citando uno de ellos. Hay una expresión antigua que es cretanizar, refiriéndose a los cretenses, porque los cretenses eran famosos porque eran mentirosos, eran conocidos por ser mentirosos. Así son los falsos maestros. Dice, malas bestias. Tenía una reputación de malas bestias. Es
es comportarse como un animal salvaje. Los cretenses vivían para sus solos apetitos, por sus pasiones sensuales, y nada más que para ello. Eran glotones ociosos, porque les gustaba poco trabajar, pero mucho comer. Eran codiciosos, lujuriosos. Pablo termina diciendo este testimonio dado por Epifánides 600 años antes de Cristo. Bueno, esto es verdadero. Aunque este falso maestro lo decía como una paradoja, pero Pablo lo toma y dice esto es verdadero. Así son los falsos maestros. Y fíjense en Judas, cuando hoy leíamos, dice Judas 19, dice que eran falsos maestros sensuales. También hablan de este carácter de los falsos maestros, sensuales. Dice Judas 10, se comportan como animales irracionales, también nuevamente hablan de estos falsos maestros. De modo que queremos descubrir un falso maestro, veamos su carácter, observemos. En algún lado nos vamos a dar cuenta dónde está su falla. Contrario totalmente a los atributos de un buen pastor, que habíamos leído hasta el versículo 9, donde también los primeros versículos hablan de su carácter, y es totalmente contrario a estos falsos maestros. Bueno, sigue Pablo. Hemos visto el versículo 12, que habla de su carácter. Versículo 13 dice, este es testimonio verdadero, ya lo explicamos. Por tanto, repréndalo duramente. Acá habla de la reacción. Nuevamente, fíjense, es preciso tapar la boca, lo hemos visto en el versículo 11. Ahora habla nuevamente de nuestra reacción frente a ello. Y lo vamos a dejar para después, porque después vuelve sobre las características. Versículo 13, duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, sigue hablando de la reacción, ni a mandamientos de hombre que se aparten de verdad, todas las cosas son puras. Versículo 15, todas cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues a esta hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Yo lo puse a esto, tienen una visión o una perspectiva de todas las cosas impuras, producto de su corazón, de su vida interior. Su conciencia, su corazón, su mente están impuros. Entonces todo lo que ven tiene una perspectiva tergiversada. Sin duda, si queremos ver los corazones de las personas, no nos damos cuenta, no podemos ver. Yo siempre digo, Dios no nos dio una radiografía o un tipo rayos X, no sé, para ver los corazones. No lo vemos, al corazón espiritual de alguien, su vida interior. Pero vemos lo que hace. Y estas personas, cuando tienden a juzgar todo, que esto está bien, esto está mal, y llaman muchas cosas que por sí no son malas, esto es impuro, esto está mal, esto es incorrecto. Característica de los falsos maestros. Tienen apariencia de piedad a estos hombres, y esas cosas, esto de juzgar todo, les da aparentemente una apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso lo hacen, porque tiene una conciencia sucia. Entonces llama todo esto está mal, no te juntes con aquel, tenés que cumplir con este mandamiento, tenés que ir caminando a no sé dónde, porque tiene una conciencia corrompida. Jesús, nuestro Señor, cuando vino al mundo, se enfrentó frente a hombres así, hombres que tenían una perspectiva. Por dentro eran sucios, pero tenían una perspectiva tergiversada de todo. Él nos enseñó, le rogó, dice, un fariseo
que comience con él. Entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado la mano antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Este encuentro Jesús lo usa para explicar lo que había dentro, en su corazón. Estaban sucios, eran impuros, eran realmente, como dice el versículo 15, eran inconversos. Nunca se convirtieron en el cristianismo, aunque hablen de Dios, aunque hablen de Cristo. Entonces se fijaba todas las cosas de afuera y juzgan todo lo de afuera. Necios, le dice Jesús, necio. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero da limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpiado. Ay de vosotros. Jesús, encontrándose con un fariseo, un hombre que no era cristiano, pero tenía una perspectiva distorsionada de todo. Todo le era impuro, y cumplir ciertas normas, ritos, le parecía que era más espiritual. El legalismo judío, al igual que cualquier otra forma de legalismo, suponía que para ser aceptada ante Dios es necesario observar ciertas ceremonias, ritos, tradiciones, mandamientos, que eran considerados buenos y obligatorios. Uno puede ser salvo observando todas esas normas que ni ellos podían cumplir. Eso es lo que decían. Ni ellos pueden cumplir, pero les exigían a los demás. Imponían cargas a la gente que ni ellos podían cumplir. Esto es la base de cualquier religión falsa, y no importa la denominación, sea protestante, sea judía, sea católica, sea islámica, etcétera, etcétera, cualquiera. Uno es salvo cuando nuestro corazón es tocado por el Señor, cuando nos vemos y nos hacemos como una radiografía hacia nosotros mismos, nos vemos y descubrimos que somos sucios, pecadores, llama la Biblia. Somos pecadores, pero no solo decir pecadores, sino entender lo que es el pecado, que es no llegar a los parámetros de Dios, no dar en el blanco, Dios tiene un parámetro de santidad que no alcanzamos y no llegamos, somos sucios frente a Él. No merecemos para nada entrar en su reino, no podemos, además, porque somos sucios. ¿Cómo vamos a entrar en su reino lleno de santidad? Entendemos que el problema es serio, porque no podemos además hacer nada para eso y revertirlo, porque nuestra naturaleza es pecadora. Porque no es que somos pecadores y lo podemos corregir, amamos el pecado. El hombre naturalmente ama el pecado. Juntémonos contra cualquier compañero, amigo, y escuchemos los 10 minutos y va a ver cómo se jacta de cosas que hace y les gusta y son pecados. Y si lo señalamos nos dicen: vos estás loco, vos sos un fanático. Pero es así. Ahora, ¿cómo revertimos eso? Solamente de una forma. Hay un solo hombre dado a los hombres, un solo nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Hay un solo camino, hay una puerta que es estrecha, que es Jesucristo. Ahora, Jesucristo, por lo que Él es y Él murió, y su obra es allí en la cruz. Y de modo que es estrecho, porque debemos tomar nuestra cruz y entregarnos a Jesús, arrepentirlo de lo que somos, de nuestro pecado, y entregarnos a Jesús. Ese es el camino.
Ahora, mientras que no cambie nuestro corazón, mientras que no nos entregamos y cambie ese corazón de piedra que teníamos por un corazón que late, por un nuevo corazón, mientras que no sucede eso, vamos a tener una perspectiva tergiversada, impura de todas las cosas. Y queremos ganarnos las cosas y llamar cosas y criticar a otro por lo que hace, por lo que esto, por lo otro y esto. Y queremos tener una conciencia más limpia porque caminamos a no sé dónde. Y queremos, porque usamos el rosario o lo que sea y nos consideramos más limpios. Y a otro juzguemos porque no lo hace. Y así todo. Así eran los judíos. Así eran los judíos. Y así son muchos hoy que dicen ser cristianos, pero no lo son. Porque no atacaron su problema de fondo, que es lo que hay que hacer. Estos no entienden la salvación por fe, porque el problema son que son inconversos, son impuros, son incrédulos, como dice el versículo 15, no entienden. El bautismo, la cena del Señor, rezar el rosario, caminar a donde te gusta, repetir oraciones preestablecidas, tener visiones, carecen de poder absoluto para salvar. Solo Cristo salva. Un teólogo escocés dijo: tiene una fuente de contaminación que se extiende por todas partes e infectan todo lo que los rodea, sus alimentos y bebidas, sus posesiones, sus trabajos, sus comodidades, sus acciones, todo lo suyo a la vista de Dios está manchado de impureza, porque están dejando fuera de sus vidas lo único que posee eficacia para la limpieza y la regeneración de las almas: a Cristo. Para estos corrompidos incrédulos, nada les es puro, ni puede ser puro para ellos, porque hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Toda su perspectiva es impureza. Nuestro Señor dijo: nada de lo que contamina al hombre, nada de lo que entra a la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca contamina al hombre. Y Pedro pidió que se lo explique. Pedro: explíqueme, Señor. No entendía Pedro. Explíqueme. Jesús le dice: también ustedes, también vosotros son sin entendimiento, también a ustedes les tengo que explicar esto. ¿No entendés que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas son las cosas que contaminan al hombre, lo que sale de adentro. El problema es de raíz, nuestra vida interior. Mientras que no cambiemos todo, toda nuestra perspectiva va a estar contaminada. Pero Pedro le costó entender y comprender muchas cosas que Jesús le explicó. En Hechos, Pedro empieza a entender y comprender ciertas cosas. Después de una visión reiterada 3 veces de ese lienzo que descendía del cielo, una visión, donde había cosas que para los judíos eran cosas puras y otras cosas impuras, según la ley judía. Y en Hechos 10 se le dice: levántate a Pedro, levántate, mata y come de esas cosas que supuestamente para la ley judía era impura. El apóstol estaba perplejo y no comprendía dicha visión. Pero después obedeció el llamado del Espíritu Santo y, ¿se acuerdan? Fue a comer con Cornelio, un gentil y centurión romano, un no judío, fue a comer. Y ese centurión se salvó, él y toda su familia. Y ahí recién entendió y empezó a comprender que la salvación es por fe y llega a los no judíos, llega al mundo gentil, al igual que los judíos. Que acá no se trata de la
pureza intrínseca, de que hay que cambiar el corazón, y no importa de quién. Mientras que no se cambie el corazón, por más que religión que practique y cosas y mitos y normas y qué sé yo que cumplas, no va a ser tu perspectiva impura, porque vas a seguir siendo un inconverso. Vas a seguir un inconverso. Estos judaizantes, el contexto es que estos judaizantes, el que no cumplía sus normas, el que no se circuncidaba, seguía siendo impuro. Ese era el punto. Y Pablo le dice, no, ustedes son inconversos, en otras palabras, y van a tener esta perspectiva juzgando todo mientras que no cambien su corazón. Los falsos maestros de aquel entonces y de hoy, el problema es su corazón, y mientras que no lo hagan, van a tener una perspectiva impura de todas las cosas. Pablo preguntó a los colosenses, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivís el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas estas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable, si es tomado en acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5. Otro atributo, otra característica que vamos a ver un falso maestro. Versículo 16, ya al terminar. Profesan conocer a Dios. Dicen que lo conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Otro atributo, otra característica. Aseguran ser verdaderos creyentes. En cuestiones religiosas se jactan de conocer todo. Se jactan de vivir de una manera superior a los demás. Dicen conocer a Dios y lo conocen, dicen, más que otros. Pero la verdad, que por los hechos nos damos cuenta que no lo conocen a Dios. Versículo 15 dice que son incrédulos. No lo conocen, por más que lo digan. Y digan que son cristianos y hablan el nombre del Señor. Y digan decreto por el nombre de no sé de Jesucristo, que esto, que el otro, pero por los hechos no vemos. Jesús, nuestro Señor, nos hizo muchas advertencias frente a estos falsos maestros. ¿Qué dice nuestro Señor? Se enfrentó a estos falsos maestros en reiteradas oportunidades. Él se encontró ante hombres que decían y conocer la Biblia a la perfección, y la conocían. El Antiguo Testamento eran escribas, fariseos, que se dedicaban a la lectura. Pero el problema es de corazón, y su corazón nunca habían cambiado. Jesús dice, guardado de los falsos maestros, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice nuestro Señor, por los frutos los conoceréis, por lo que hace, por lo que dice, por los hechos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen fruto o buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos lo conocéis, por sus hechos, por sus obras. Inmediatamente nuestro Señor continúa. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Algunos habría que decirlo mucho menos aleluya, que andan diciendo, gritando los gritos aleluya y a los gritos. Y más Biblia. Más rendirse a la autoridad de la Biblia y menos a sus elocuencias y a sus griteríos y a su supuesto poder y qué sé yo. Los apóstoles sin duda también tuvieron que denunciar a estos falsos hipócritas. 1 Timoteo 5:8, por ejemplo, Pablo dice que si alguno no provee a los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Puede decir que ama mucho al Señor, puede tener grandes conocimientos de la Biblia, puede asistir fielmente a los cultos de la iglesia local, pero si no cumple con aquellas obligaciones elementales de la integridad y amor, tus acciones demuestran que tu profesión de fe es falsa. Eres incrédulo, pero a muchos profesa, por mucho que profesa ser creyente. Y recordemos estas conocidas palabras de Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios 13. Dice: si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El apóstol Juan también es contundente lo que dice al respecto. En su primera epístola afirma que el que dice que permanece en Jesucristo, el que permanece en mí, en Jesucristo, en que permanece en Jesucristo, debe, ¿cómo? Andar como él anduvo. Por sus hechos lo conoceréis, por sus obras, por sus frutos, cómo se conduce. Los falsos maestros son charlatanes, hablan mucho, citan mucho a Cristo, citan mucho a Dios, gritan mucho, pero poca Biblia. Y cuando la usan, ahí, fuera de contexto, para fundamentar algo que están diciendo ahí aislado. Los falsos maestros profesan tener conocimiento de Dios en Jesucristo, pero no vivían como Él. Eran como los que se acaba de denunciar. El que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda mis mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él, dice la Escritura. Una característica. Queremos reconocer, vemos cómo se maneja, cómo se conduce, cómo es su vida. Y ahí lo vamos a reconocer. Por supuesto, esto no significa que un pastor no tenga sus luchas. Esto no significa que un pastor no pueda tener algún pecado, que tenga cuidado con esto, ¿no? Por supuesto, cuando arranqué hablando de los atributos de un pastor, hice esta clara advertencia, porque si la vemos, es difícil llegar al calibre de estos hombres que Pablo enumera. Hay que llegar, sí, pero ¿cuántas veces un pastor ha caído en pecado, luchas y tendrá? No un pecado grave, visible. Pero ya cuando su conducta es inconsistente, cuando sus frutos son todos carnales, cualquier cosa, como tantos vemos, tantos charlatanes,
fácil reconocerlo. Son reprobados en cuanto a toda, dice, versículo 15, siendo abominables, ya para terminar y redondear, abominables, son asquerosos, es algo detestable estos hombres. Este término fue usado por nuestro Señor cuando se refirió al diablo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice. Juan declara que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis 21-27. Los falsos maestros es algo abominable, algo detestable, y no entran, por consiguiente, en el reino de los cielos. Son rebeldes. Ya hablamos sobre este atributo cuando hablamos de contumaces, esta rebeldía. Son hijos de desobediencia y no siguen en sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. No quieren someterse al mensaje del Evangelio. Prefieren seguir sus propias enseñanzas. Uno va y tiene la Escritura, y es clara la Escritura, pero no la predican. Escuchemos horas y horas y horas de escuchar muchos de estos pastores que predicaban en aquel entonces y no hablaban del Evangelio, le ponían énfasis en la ley. Y hoy hablan y le ponen énfasis en otras cosas, depende de a qué religión escuchemos. Reprobados en cuanto a toda buena obra, por último. Descalificado, rechazado. Después de haber sido puesto a prueba, sus obras, lo que hicieron, son descalificados. La misma palabra que usa Pablo en 2 Timoteo 3:8 para describir a los falsos maestros de Efeso, hombres de mente reprobada. Reprobados en cuanto a la fe. El veredicto del apóstol es fuerte y contundente. Ahora, si escuchamos esta palabra del apóstol, si uno habla de parte del Señor, nos debe hacer temblar. Debemos examinarnos todos, los pastores, los ancianos, maestros y todos, ¿no? Debemos estar vigilantes todos, porque estas personas deslumbran, tienen apariencia de espiritualidad, entran a la iglesia engañando, no se ven claramente, no lo observamos, pero entran y agarran los más débiles, a los que menos conocimiento tienen, y tratan de captar y confundir y dividir la iglesia. Lo hicieron antes, lo hicieron ahora. A mí no me preocupa de los que andan por ahí hablando, me preocupa los que pueden caer en la iglesia. Y estos atributos los debemos estudiar con ese fin de proteger a la iglesia, saber detectar a los falsos maestros. Y después dedicarnos a qué hacer con estos hombres. ¿Qué hacer? Porque este pasaje también nos habla de qué hacer con estos hombres. No solo saber detectarlos, sino qué hacemos con ellos. Y aquí habla de qué hacer. Nos vamos a dedicar un domingo más en este pasaje, no ya te habla con las características, que ya las vimos, sino de qué hacer con estos hombres. Porque qué reacción tener cuando nos encontramos frente a uno de estos. Ahora, para saber actuar frente a esto, tiene que haber líderes que conozcan y que manejan la palabra de Dios, porque muchas veces ustedes no pueden refutar argumentos de estos hombres porque conocen la Biblia y la manejan, y si ustedes no tienen un conocimiento, a veces es como que no les alcanza, ¿no? Porque aún son inmaduros o no tienen el conocimiento suficiente. Pero por eso en la iglesia hay que enseñar y predicar todo el conocimiento de Dios, para que ustedes vayan creciendo, edificarlos, para que no sepan saber sus vidas
edificar y vivir sus vidas como cristianos, sino proteger, porque estos son lobos rapaces que andan dando vuelta a ver quién devorar. Y vemos las características entonces: son rebeldes, hablan vanidades, cosas absurdas, sin sentido, engañan, le ponen énfasis en las obras, sus cualidades son sensuales, son personas de falta de confianza, tienen una perspectiva impura de todo, porque su corazón, su vida interior es impura. Entonces todo lo que ven buscan reglas, normas para calmar su conciencia. Dicen conocer a Dios, no se engañe, dicen, y les habla de Dios y citan cosas bíblicas y aisladas y sacan de contexto, pero uno si no sabe el pasaje, no sabe el contexto de lo que está hablando, y esos lo usan para engañar. Pero sus vidas es lo que lo delatan. Son abominables, rebeldes. Sus obras son reprobadas. Hermanos, esto es de alguna manera tenerlo en cuenta, porque estos falsos maestros estuvieron en acción. Y dice las Escrituras que ya está en acción el ministerio de iniquidad. Dice las Escrituras que hay más falsos maestros en aquel entonces, y va a haber falsos maestros, y hoy hay más falsos maestros. Y ustedes somos ovejas, y los falsos maestros son identificados como lobos que buscan afectar su vida espiritual, y tenemos que saber identificarlo. Un falso maestro posiblemente, como decía hoy, no va a reunir todos estos requisitos, pero sí muchos de estos requisitos o atributos que vimos, propios de un falso maestro. Debemos aprender a protegernos y a cuidarnos. Y si detectamos alguno, el domingo que viene vamos a ver qué hacer frente a ellos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que tú a través de ella nos cuidas, nos enseñas, nos proteges, Señor. Nos das salvación, pero nos enseñas cómo vivir en esta vida hasta que tú vengas, Señor. Hasta que partamos contigo, Señor. Te pedimos hoy que hemos aprendido a identificar, a reconocer a hombres que vienen de parte tuya, Señor, y no lo son, pero a veces nuestra buena fe hace que nos engañen, Señor, y afecten nuestras vidas espiritual, traiga confusión en iglesias. Tantas iglesias han sido engañadas por estos hombres, Señor. Por eso, Señor, necesitamos líderes con las cualidades que tú hablas aquí, pero bien fundamentado, retenedor de la palabra fiel, como tú dices también en este pasaje, para protegernos, Señor, de estos lobos rapaces. En el santo nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te lo pedimos y oramos. Amén.